Si este vídeo termina y tú todavía no entiendes absolutamente nada sobre promesas es que algo estoy haciendo mal, porque mi objetivo en este taller va a ser explicarte qué son las promesas y cómo se utilizan en el lenguaje de programación JavaScript. Vamos allá, no voy a hacer todavía la cámara pequeña porque me queda un par de minutos hablando. ¿Qué es una promesa en el lenguaje de programación JavaScript? Las promesas en JavaScript son, como se han llamado acá, a lo que otros lenguajes de programación denominan futuros. Y un futuro es una estructura de datos en programación que se utiliza para hacer la programación concurrente segura y también no aburrida. Porque hay mucha gente que le hablas de programación concurrente y de programación multihilo y enseguida empieza a bostezar. Y la verdad es que no los voy a juzgar, porque para poder usar bien la programación multihilo hay que estudiarse muchísima teoría para usarla correctamente, ya que si no la utilizas bien es muy posible que la uses mal, y usar mal la programación multihilo es más peligroso que no usarla en primer lugar. En realidad la idea de la programación multihilo no es mala y de hecho es benigna. Nosotros cuando programamos, habrás oído alguna vez la analogía de que vamos de arriba abajo escribiendo código y que luego se ejecuta también de arriba abajo, y eso hasta cierto punto es cierto. Si yo tengo un programa de ordenador como este, y de hecho vais a permitirme que le ponga zoom porque si no me vais a decir es que no veo nada, pues aquí lo tenéis en grande. Cuando nosotros escribimos un programa de ordenador típicamente se ejecuta de arriba abajo, es decir, primero se va a llamar a la función sentencia 1 y luego la función sentencia 2, y hasta que esta función no termina de ejecutarse no se llama a la función sentencia 3. Esta función en particular, por ejemplo, lo que hace es devolverte un resultado, una variable, simplemente aquí dentro hay un return y ese return devuelve cierto valor que desde fuera se puede almacenar, y en este caso concreto lo están guardando como variable para poder pasárselo como parámetro a la función sentencia 4. Creo que nada de lo que he dicho aquí te debería sorprender. Si te sorprende, primero aprende cómo funciona el lenguaje de programación JavaScript y luego ya hablamos de promesas. La cosa es que efectivamente tú no puedes primero llamar a la función sentencia 4 y luego llamar a la función sentencia 1. Tiene que haber un cierto orden y en JavaScript efectivamente, al igual que en muchos lenguajes, el código se va a ejecutar de arriba abajo. Ahora bien, ¿cuál es el problema y qué es lo que motiva que exista la programación multihilo y la programación con futuros y las promesas? El hecho de que si una de estas funciones tarda en ejecutarse va a repercutir en el tiempo que tarda todo en ejecutarse. Es decir, tu programa no va a terminar de ejecutarse hasta que todas las funciones se terminen de ejecutar. Y eso parece bastante obvio, pero si yo tengo un array que tiene 1000 elementos y hago un bucle for each para iterar sobre cada uno de los elementos, esa función va a tardar menos que si mi array tiene 10 millones de elementos, por decir algo. Eso significa que cuanto más cómputo tengan que hacer nuestros programas, más tiempo van a tardar en ejecutarse. Y hace ya bastante tiempo que a alguien se le ocurrió una idea bastante divertida, por decir algo, y es que nuestros ordenadores hoy en día tienen muchísimos procesadores y tienen muchísima potencia de cálculo, que se puede aprovechar para ejecutar múltiples programas a la vez. Gracias a eso tú, por ejemplo, puedes programar a la vez que estás escuchando música o escuchándome hablar a mí a través de youtube.com. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos aprovechar esa potencia de cálculo para que nuestro programa se divida en varios, como si fuese el Mystics de Rick and Morty, y hacer múltiples cosas en paralelo de forma simultánea? De este modo, a lo mejor, si tenemos que hacer varias funciones que calculan muchas cosas, tal vez las podamos ejecutar paralelamente para que nuestro programa no tarde tanto tiempo en correr, ya que si tenemos más de un núcleo, el ordenador lo que puede hacer es enviar una función a un procesador, otra función a otro procesador y ya está, terminamos en la mitad de tiempo. Sin embargo, la diferencia entre hilos y simplemente ejecutar dos programas separados es que los hilos forman parte del mismo programa, así que pueden compartir memoria, y es ahí donde empiezan nuestros problemas. Porque históricamente la programación multihilo siempre ha tenido problemas del tipo un hilo modifica una variable y el otro no se da cuenta y empieza a tocar información que ya no es correcta. Entonces el problema de la programación multihilo es que a pesar de que es muy importante, también es verdad que está llena de potenciales problemas que pueden provocar que nuestro programa haga de todo, desde dar información incorrecta hasta quedarse completamente congelado porque se espera que los hilos terminen a tiempo pero no lo están haciendo bien. El clásico problema de la cena de los filósofos que te cuentan en cualquier curso de programación de universidad. Entonces hace ya bastante tiempo que a alguien en otro lenguaje de programación que no es JavaScript se le ocurrió una idea bastante chula. Oye, tú quieres hacer cosas en paralelo para poder aprovechar la capacidad de cálculo de tu ordenador, pero no quieres complicarte la vida teniendo que aprender la teoría de hilos cada vez que quieres hacer una función de este tipo. ¿Por qué no te proporciono una estructura sencilla y simple de utilizar a la cual tú solamente le pases como parámetro la función que quieres que se ejecute en otro procesador y yo me ocupo de todo lo demás? Y cuando esa función haya terminado de ejecutarse yo te mando un aviso de vuelta con el return que tenga la función que me has pasado. Y a primera vista pues parece que esto soluciona bastantes cosas. Porque si yo ahora tengo una función que quiero que haga cosas y me devuelva un resultado, como por ejemplo sentencia 3, que es una función que va a tardar un tiempo en ejecutarse, puedo pedirle al ordenador, oye, empújame esta función a otro hilo para que se ejecute en otro procesador.
Pero si lo hago utilizando futuros, yo no tengo que escribir nada de programación multihilo, yo solamente le digo llama a esta función y ya me olvido de todo lo demás. Y cuando la función sentencia3 termine, a mí la programación orientada a futuros me garantiza que se me va a devolver el mismo resultado como si lo hubiese llamado de forma síncrona, es decir, como si lo hubiese puesto tal cual en mi código fuente. Entonces, al final, varios lenguajes de programación han ido incorporando este tipo de programación, la programación orientada a futuros, porque a pesar de que la teoría de hilos es bastante importante, en la práctica nosotros lo que queremos son soluciones sencillas y pragmáticas a problemas habituales. Y en JavaScript a este patrón de programación decidieron llamarle promesa, pero no tiene ninguna diferencia con el futuro que te encuentras en otros lenguajes de programación como por ejemplo Java, C#, C++ o incluso algunos también modernos como Rust. Esa sería un poco la idea aquí detrás de los futuros y de las promesas, poder fácilmente delegar funciones de código a otro procesador sin tener que hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Solamente le decimos al ordenador, oye, quiero que ejecutes esto en otro procesador del ordenador y ya está. Y cuando esa función se haya ejecutado nos vuelve el resultado y punto, no tenemos que hacer más. Si has entendido hasta aquí ese planteamiento, ya llevas el 50% de este vídeo ganado. El siguiente paso es quizás entender cómo se utilizan las promesas en el lenguaje de programación JavaScript. Y es que al final es algo que tienes que aprender quieras o no, porque hoy en día, tanto APIs del navegador como APIs del propio Node.js como casi cualquier paquete que te bajes de NPM va a utilizar promesas. Y es que hay que decir que a pesar de que no es la primera solución de este tipo que existe en JavaScript, porque llevamos mucho tiempo teniendo callbacks, por ejemplo, es quizás la solución más universal y más fácil de utilizar, porque ya forma parte del propio lenguaje, entonces lo aprendes una vez y ya lo utilizas 1000 veces. Entonces mi forma de orientar esto va a ser contaros este ejemplo en base a alguna función típica del navegador que hoy en día utilice promesas, ¿vale? Como por ejemplo la función notification. No sé por qué se ve tan mal, request permission, ¿vale? Esta función es la que se utiliza para pedir permiso al usuario cuando quieres mostrar una notificación en el navegador web. Ya sabes, lo que hoy en día se lleva tanto de ¿quieres dar permiso para mostrar notificaciones? Y esta función está orientada a promesas. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque en el fondo las promesas, los futuros y en general la programación multihilo encaja bastante bien cuando tratamos con interfaces de usuario. Por una razón muy simple, las interfaces de usuario son por su propia naturaleza asíncronas, es decir, tenemos que estar esperando continuamente a que alguien pulse teclas, le dé a botones, haga clic en iconos, y precisamente Request Permission es uno de los ejemplos más claros. Request Permission es una función que tienen los navegadores web que lo que hacen es mostrar ese mensajito de ¿quieres permitir a este sitio mostrarte notificaciones? Y te devuelve verdadero o falso según si el usuario ha aceptado o rechazado la petición. Bueno, en realidad no te devuelve verdadero o falso, ¿vale? Te devuelve una cadena de caracteres que dice permitido o no permitido o algo así, ¿vale? Pero lo importante es eso, que cuando tú llamas a esta función se muestra un mensaje por pantalla para que el usuario escoja. ¿Y cuál es el problema? El principal problema es que aquí asumimos que todo ocurre al instante. Cuando tú llamas a una función, el return ocurre al instante, pero en el mundo de los usuarios esto no es así. Si yo te pongo un mensaje en pantalla y te digo ¿quieres permitir notificaciones? Es posible que tardes un par de segundos en decidir sí o no, en lo que te piensas si crees que este sitio es lo suficientemente importante como para mostrarte notificaciones o no. Incluso puede ocurrir que se te olvide completamente que has saltado el mensaje y tardes un minuto en responder. En ese caso, pues bueno, estaría bien que lo que viene después en el código fuente se siga ejecutando, porque si tú llamases a la función request permission y se parase el mundo hasta que respondieses, todo el programa se quedaría cuajado. Que es de hecho lo que por cierto ocurre cuando llamas a funciones como alert, que mantienen el programa bloqueado hasta que le das al botón cerrar. Entonces, claro, esto lo convierte en el candidato perfecto para utilizar promesas. Ahí realmente lo que estás delegando en otro hilo no es hacer un cómputo, es simplemente mostrar un mensaje por pantalla y estar a la escucha hasta que el usuario elija sí o no. Cuando el usuario elija sí o no, el retorno de la función se proporcionará mediante promesas para que nosotros lo podamos capturar y así ver qué es lo que nos ha dicho, verdadero o falso. Pero realmente es así con todo, ¿vale? Imagínate que existe una función que te devuelve las coordenadas del GPS mediante promesas. Esta función no va a preguntarle nada al usuario, simplemente tiene que acceder al sensor del teléfono móvil y decir ¿dónde estoy? Pero claro, evidentemente esa función va a ser más rápida cuando el teléfono móvil está a cielo descubierto. Si tú estás, por ejemplo, en un cuarto piso de un sótano, seguramente la función tarde bastante más en ejecutarse porque el GPS no va a querer funcionar. Y bloquear todo el programa simplemente porque la función está todavía esperando datos del sensor sería un poco triste. Es más, ya no solo triste, sino que en general cuando tu programa se queda cuajado, la experiencia ya no es tan buena y esto en interfaces gráficas es un problema. Si la aplicación, por ejemplo, es para pedir emergencia porque te has quedado encerrado en un ascensor, si tú le das al botón obtener ubicación y el programa se queda cuajado porque tu GPS no encuentra las coordenadas, te vas a pensar que el móvil se ha quedado frito. Tú lo que quieres es que te muestre un spinner muy bonito que diga un momento por favor que estamos procesando. Y la única forma de hacer eso es si todavía existe un hilo que sobreviva a la petición de datos del GPS para poder mostrar ese mensaje, porque en caso contrario no vas a poder pintarlo.
Yo no lo entiendo, grabo los domingos por la tarde, ¿cómo es posible que haya tanto ruido a mi alrededor? Anyway, vale, entonces creo que es hora de que me ponga a programar, no sé cómo lo veis. Esta función requestPermission, por lo tanto, lo que hace es devolver una promesa, ¿vale? Y esencialmente la promesa aquí va a ser como una especie de caja, ¿vale? Una caja que ahora mismo está vacía, pero que tarde o temprano tendrá el return de la función que se ha delegado en otro procesador. Cuando tú llamas a una función que devuelve una promesa, como la promesa se ha paralelizado a otro hilo, la función requestPermission devuelve inmediatamente. Y eso significa que si tú aquí debajo llamas a cualquier otra función, por ejemplo, aquí estaría llamando a otras dos funciones, una vez que llames a requestPermission, instantáneamente en cuanto se cree la promesa se va a llamar a continuar cargando página. ¿Por qué? Porque la promesa ha sido delegada realmente a otro hilo. Eso también nos dice una cosa bastante importante. Tú no puedes simplemente utilizar el valor de la promesa o lo que nos haya devuelto la promesa en otras funciones. O sea, yo no podría aquí sacar el valor simplemente como prom.value. ¿Por qué? Porque no sé exactamente cuándo termina de ejecutarse la promesa, porque para eso la he delegado en otro hilo. Es posible que la promesa empiece instantáneamente a ejecutarse, o es posible que el ordenador diga, tengo mucho trabajo, ahora mismo me viene mal ejecutarla, ya la ejecuto en otro segundo. Lo que significa que cuando trabajes con promesas, una de las primeras cosas que tienes que hacer es dejar de pensar en la promesa como una caja que contiene valor. El valor tarde o temprano estará ahí, pero tú no puedes saber si el valor lo vas a tener en un milisegundo, en un segundo o en un minuto. Así que sí, tu código se va a continuar ejecutando inmediatamente, pero no puedes tomar decisiones en función de si el usuario ha permitido o rechazado notificaciones todavía, porque es posible que no sepamos el veredicto en este instante debido a que la promesa no haya concluido, es decir, la función que le he puesto a la promesa no se haya terminado de ejecutar. Este atributo que he puesto aquí, el value, me lo he inventado por una razón muy simple. La promesa no te va a exponer así tal cual el valor que hay adentro. Esta no es la forma de comprobar si la promesa ha terminado de ejecutarse o no. Es decir, imagínate que en algún momento necesitas acceder a lo que se ha obtenido al ejecutar el requestPermission. ¿Cómo sabes si ha terminado o no? A lo mejor no ha terminado o a lo mejor sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Un bucle infinito que espere a que la promesa termine de ejecutarse? Entonces la verdad es que tampoco arreglamos nada. En su lugar, las promesas lo que hacen es exponer dos métodos muy importantes y muy simples que son el then y el catch, ¿vale? También existe un tercero que es el finally, pero primero me voy a centrar en el then y en el catch. Todos estos métodos realmente lo que van a ser son callbacks, es decir, tú les vas a pasar como parámetro otra función. Pongámonos por ejemplo en el then. A then tú le pasas como parámetro una función, ¿vale? Y la idea de esta función es que se va a ejecutar cuando la promesa se resuelva. Ah, amigo, esta es la forma de conocer cuándo la promesa terminó de ejecutarse. Claro, no tiene sentido estar todo el rato comprobando si has terminado ya. En su lugar, nosotros cuando estemos trabajando con promesas lo que vamos a hacer es proporcionarle funciones que queremos que se ejecuten inmediatamente después de terminar esa promesa, tanto para bien como para mal, porque ahora veremos que las promesas no tienen por qué acabar bien. Es decir, que el código que yo ponga aquí, por ejemplo, console.log hola, se va a ejecutar una vez que mi modal de permiso se haya cerrado por un botón o por otro, ¿vale? Cuando eso ocurra, la promesa terminará y el sistema de JavaScript dirá, vale, como la promesa ha terminado, ya puedo pasar al bloque then. Y el bloque then tiene una función que es lo que quiero que se ejecute inmediatamente después de terminar la promesa. Ese es el secreto realmente de cómo funcionan las promesas en JavaScript y eso es lo que hace que a lo mejor puedan ser un poco raras al principio, porque típicamente nosotros escribimos el código de arriba abajo y vamos a ir pasando mediante variables los resultados de las ejecuciones. Pero cuando trabajamos con promesas tenemos que cambiar el chip. Cuando trabajamos con promesas vamos a estar continuamente usando funciones de tipo callback donde vamos a ir metiendo lo que queremos que vaya ocurriendo. Pero claro, ya eso rompe un poco el flujo de ejecución del código, porque a lo mejor lo que tenemos en este then que hay justo encima se va a ejecutar después que una siguiente llamada que tengamos debajo de todo esto. El orden en este caso sería el siguiente. Primero llamas a requestPermission, esta función dispara la promesa, pero se ejecuta instantáneamente. Por lo tanto, lo que se ejecuta es el then, pero claro, el then lo único que hace es asignar la función de retorno, no hace nada más, no ejecuta esto, así que pasa a lo siguiente, y lo siguiente es llamar a la función siguiente. Claro, esto es un poco raro al principio porque el código del then se va a ejecutar después a pesar de que esté encima. No pasa nada, es simplemente el nuevo paradigma al que nos tenemos que acostumbrar. Nosotros cuando trabajemos con promesas vamos a estar todo el rato poniéndole then para decir lo que queremos que ocurra cuando éstas terminan. Pero ya el orden de ejecución deja de ser una cosa lógica, ¿vale? Eso es verdad que es la única cosa que al principio puede sorprender, ¿vale? Tú llegas al final de la función y a lo mejor solamente entonces es cuando todos los thens empiezan a ejecutarse uno tras otro. Pues bueno, es raro, pero basta con ponerse al día y empezar a practicarlo. Eso sí, esta función es bastante más lista de lo que parece, por una razón muy simple. Esta función va a tener un parámetro, ¿vale? Y este parámetro va a ser precisamente el return de la función que ha sido delegada dentro de la promesa. Recordáis, ¿no? Nosotros en futuros le pedíamos que nos ejecutase una función en otro hilo, pero claro, esa función podía tener un return y el return nos iba a volver de vuelta, pues nos vuelve ahí, como param.
Y eso significa que si dentro de la función utilizo el parámetro param, yo puedo tener acceso a lo que me haya devuelto. En este caso, requestPermission es una función que devuelve una promesa que resuelve, palabra que voy a dejar caer pero que será muy importante en un momento, a bien default, denied o granted en función de si el usuario ha dicho que si quiere o no quiere que le muestren notificaciones. Por lo que yo podría hacer ya código completamente normal. Si el usuario ha dicho granted, pues se dispara una notificación, y si no digo, oye, tienes que activar las notificaciones, chaval. Luego ahí tienes tu den. Ahora bien, las funciones, aparte de devolver cosas, si lo pensamos bien, también pueden fallar. Típicamente en programación síncrona pondríamos un try y un catch para representar ese tipo de cosas. Bueno, pues precisamente en la programación asíncrona, si la función que se delega a una promesa falla estrepitosamente y lanza un error, podemos utilizar la función catch para poder tratarlo. Y esta función también va a aceptar como parámetro otro callback. La diferencia de esta función con respecto a la den es que esta función solo se va a llamar cuando la promesa lance un error, lo que se conoce como rechazar. La promesa rechaza, la promesa ha lanzado un error. Típicamente este error, por ejemplo, será una instancia de algún tipo de error que nos mostrará más información sobre por qué han podido salir mal las cosas. Puedo ponerle un console error o puedo tratarlo enviándolo a nuestro sistema de tratamiento de errores, por ejemplo un Sentry o un New Relic mismamente. Y permitid que le quite el zoom porque el tercer método del que tenemos que preocuparnos es el finally. El finally es parecido, lo que pasa es que se va a ejecutar siempre, independientemente de si sale bien o si sale mal. Es lo que podemos usar, por ejemplo, para limpiar cosas. Por ejemplo, si antes de lanzar la promesa hemos puesto por pantalla un mensaje que dice cargando, podemos utilizar el finally para quitarlo, haya salido bien o haya salido mal, pero ya no estamos cargando, claro. Y de nuevo, esta función también acepta como parámetro otro callback, que es lo que se va a ejecutar. Entonces, al final tenéis que ver el mundo de las promesas como un mundo de funciones encadenadas o un mundo de callbacks encadenados. El callback que se ejecuta con requestPermission en otro hilo y todos los callbacks que se van a ir ejecutando a medida que unas promesas vayan terminando. Espero que esto por lo menos hasta ahora lo llevéis bien. Más que nada porque ahora lo voy a complicar un poquito más. Pero tranquilidad, ¿vale? Tú dame la mano que yo te llevo bien. El caso es que los dens también se pueden encadenar. Es decir, tu den también puede devolver otra promesa. Y eso significa que vas a poder ir transformando promesas de una a otra así hasta que hayas terminado de procesar todo lo que quieras. Vas a poder fabricarte así tus propias tuberías. Vas a ejecutar una promesa, en tu den vas a poder transformar la respuesta que te ha dado la promesa y como parte de esa transformación vas a poder devolver otra cosa. Y luego habrá más promesas que vayan tratando todo lo que vayas devolviendo. Esencialmente esto lo que quiere decir es que dentro de tu función den, dentro del callback que le pasas a la función den, puedes tener returns. Por ejemplo, aquí puede devolver verdadero o falso según si nos ha dicho que sí o nos ha dicho que no. Y la coña está en que cuando hagas esto vas a poder tratar esto como si fuese otra promesa adicional. Ah, amigo. Es como una de esas muñecas que dentro tiene más muñecas, pues parecido, porque ahora significa que tengo otra segunda promesa llamada prom2, que va a ser otra promesa a la cual le puedo adjuntar otro den. Y este den va a recibir como parámetro otro callback, que es el que se va a ejecutar cuando todo este callback haya terminado de ejecutarse. Luego podemos ir poniendo una función tras otra y así ir avanzando en nuestra cadena de montaje. Y en este caso he sido bastante simplón porque he hecho que devuelva directamente verdadero o falso. Si yo implemento el den de esta promesa, lo que va a ocurrir es que la R va a ser verdadero o va a ser falso, porque es bastante claro la verdad. Pero si aquí en vez de return true o return false devolviese otra promesa, lo que hará JavaScript será primero ejecutar la promesa que le hemos devuelto y una vez haya terminado, el retorno de esa segunda promesa es lo que le entraría acá. ¿Sabéis dónde se utiliza esto bastante? Por ejemplo, en las APIs que hacen peticiones de red. Os lo voy a enseñar. Fetch, por ejemplo. Fetch es una función que hace una petición de red, ¿vale? Es decir, lanza una petición HTTP para pedirle datos a un servidor, bien sea el nuestro o bien sea otro. Y la gracia está en que lo hace de forma asíncrona, sin tener que recargar página ni nada. Simplemente ejecuta por debajo una petición de red para pedir información. Punto. Lo divertido es que lo hace utilizando promesas, es decir, a Fetch lo que nos va a devolver es una promesa donde vamos a poder ponerle un den para obtener la respuesta, es decir, lo que va a ocurrir cuando se termina de procesar esa petición de red. Y aquí en este caso voy a utilizar arrow functions porque la verdad es que es la forma más simple de poder trabajar con ellas y de hecho si os dais cuenta ya ni siquiera la estoy guardando como variable, ya estoy poniendo .den porque esto es un concepto muy poderoso, el encadenarlas, es decir, el ir poniendo .den, 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 .den a medida que vayamos avanzando en la cadena de montaje, cerrando eso sí con un .catch para poder tratar un error en caso de que se produzca. Y quien dice tratar dice poner console error, la verdad. Pero bueno, en este caso response lo que va a contener es el resultado de la petición de red, que es lo que la propia promesa nos devuelve una vez que se haya terminado de ejecutar. Con esto tenemos acceso a métodos y variables como por ejemplo OK o status que nos dice información sobre la petición de red que se ha hecho.
URL que nos muestra la dirección a la cual hemos hecho la petición, y algunos métodos interesantes como .json, que es una función realmente que lo que hace es convertir la respuesta en un JSON, lo cual es bastante interesante si estamos haciendo peticiones de red a una API que utiliza el lenguaje JSON para enviar sus respuestas. Sin embargo, JSON es una función que si la miramos resulta que devuelve otra promesa. ¿Por qué? Pues porque hay veces que las respuestas pueden empezar a ejecutarse antes de que tengamos todo el cuerpo de la petición. A veces puede ocurrir que este den se ejecute cuando la petición nos haya devuelto las 3 primeras líneas, pero todavía no hemos terminado de recibir el resto de la respuesta. Luego JSON devuelve otra promesa para asegurarse de que por lo menos recibe toda la petición antes de continuar su ejecución. En este caso, por ejemplo, dentro de mi response voy a poner un console log para por lo menos dar fe de que ha terminado y luego voy a hacer un return de ese response.json porque lo que me interesa es el cuerpo de la respuesta. ¿Y eso qué significa? Pues que este den va a devolver otra promesa y nosotros igualmente la vamos a poder poner si entre el den y el catch ponemos otro den, ¿vale? Aquí también es muy importante saber cómo colocar bien los puntos y los paréntesis y los saltos de línea para que sea fácil de comprender. En este caso, por ejemplo, voy a ponerle un segundo den y este den lo que va a tener es el body, que es lo que obtienes cuando termina de ejecutarse la promesa JSON. Y aquí ya nosotros podremos tener acceso, por ejemplo, a campos como el username o lo que sea que devuelva la petición que hemos llamado. ¿Vale? Pero lo importante es ese factor. Tú llamas a una función que te devuelve una promesa y te devuelve al instante. Y luego mediante dens vas a ir diciendo lo que quieres que vaya ocurriendo a medida que esas promesas vayan resolviéndose, es decir, vayan terminando correctamente. Y siempre es muy importante ponerle un catch en el caso de que la promesa rechace, es decir, en caso de que lance algún error. Dicho sea de paso, si estás utilizando Node.js es muy importante que siempre pongas el catch, porque si no es posible que se presenten errores si te olvidas de ponerlo, ya que Node.js ahora está empeñado en que pongamos el catch siempre en nuestras promesas. Puede que funcione bien, pero te mostrará mensajes de aviso, así que tú por si acaso siempre dale un catch, ¿vale? Perfecto. Vale, pues terminamos este tutorial y este taller contando la última parte. Porque hasta ahora yo te he mostrado cómo utilizar promesas con funciones que forman parte de la biblioteca estándar. Pero claro, no te doy la libertad todavía de hacerte tus propias promesas y eso es algo que te puede aportar muchísimo, así que vamos a cerrar contando cómo se usa, ¿vale? Mira, si tú quieres fabricarte tus propias promesas, existe en JavaScript una estructura llamada promise, que es la que puedes utilizar para fabricarte tus propias promesas. Y se utiliza del siguiente modo. Tienes que llamar al constructor, por ejemplo, newPromise, ¿vale? Y esto ya te devuelve una promesa como la que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Va a tener su propio den, su propio catch y su propio finally. Lo interesante es lo que ocurre aquí en el constructor, porque no es tan aburrido como lo he puesto, ¿vale? En realidad es bastante más divertido. Tú a esta promesa en el constructor le vas a proporcionar como parámetro una función. Y esta función es lo que se supone que tú quieres que se haga de forma asíncrona en otro hilo de manera paralela. Aquí es donde podrías, por ejemplo, poner tu código que te calcula los primeros 10.000 millones de decimales del número pi, o que te factoriza un número primo de 500 dígitos. Esos son ejemplos de funciones que van a llevar bastante tiempo de ejecutarse, y que sería terrible hacer en el hilo principal porque bloquearía toda la interfaz de usuario provocando una aplicación que funcione de manera poco responsiva. Pero si lo delegamos en promesas se ejecutará de forma paralela, así que nuestro código podrá seguir ejecutándose y todo funcionará de manera más fluida. Bueno, a ver, si me preguntáis a mí, no creo yo igualmente que esto sean cosas que se deban hacer en promesas. Posiblemente eso ya requiera tanta complejidad que deberías delegarlo en un worker o algo por el estilo, pero por simplificar, ¿vale? Yo, por ejemplo, le voy a poner un console log, pero le voy a poner algo más. Pero para poder enseñaros qué voy a poner, primero os tengo que hablar de los parámetros que recibe este callback. Esta función que nosotros le pasamos por aquí va a tener dos parámetros. Uno se va a llamar resolve y otro se va a llamar reject, ¿vale? O al menos así es como típicamente se llaman. Al final lo podéis llamar como queráis. Lo importante es que son dos funciones, ¿vale? La primera es una función que va a resolver la promesa y la segunda es una función que va a rechazarla. Y esto es lo que nos permite terminar con la ejecución de una promesa. Porque no, os he mentido, una promesa no simplemente es una función con un return. Nosotros manualmente tendremos que levantar la mano y decir, oiga, ya he terminado, aquí tiene su resultado. Y la forma de hacerlo es mediante la función resolve. Cuando nosotros llamemos a este parámetro, que es de tipo función, le vamos a proporcionar como parámetro precisamente lo que queramos que sea el resultado de toda la promesa. En este caso, por ejemplo, yo estoy llamando a resolve con el parámetro 42. Cuando esto ocurra, la promesa terminará su ejecución y automáticamente el den de la misma se ejecutará si está disponible. Y como parámetro a la función que le pasemos al den, le entrará precisamente todo lo que hayamos puesto en el resolve. Por ejemplo, en este caso, si yo pongo un console.log en el den de mi función, lo que va a ocurrir es que cuando lo ejecute se va a escribir el valor 42.
Voy a ponerle un mensaje un poquito más largo para que entendáis y ahora voy a lanzar a este noda index para que podáis ver que aquí tengo el me ejecuta asíncronamente que hay dentro de mi promesa y luego el den que me imprime el valor 42. ¿Ok? Y dicho sea de paso, voy a poner aquí entre medias o al final incluso otro console log para que veáis que todo esto es asíncrono. Por ejemplo, este console log dice estoy al final de mi programa. La cosa está en que este console log se va a escribir seguramente antes que el den a pesar de estar después. ¿Por qué? Porque es muy probable que no deje JS hasta que no termine con la función principal no despache la promesa, que es parte de su naturaleza asíncrona por otra parte. ¿Lo veis? En este caso, por ejemplo, primero me dice estoy al final de mi programa y luego ya entonces se ejecuta el callback que hay dentro del den, pero no tiene por qué ser en orden, cosa que viene bien si la función va a tardar bastante más, que justo es lo que voy a hacer ahora. Mirad, lo bonito de las promesas es que nos permiten delegar fácilmente código de manera paralela cuando ese código va a tardar más tiempo en ejecutarse. ¿Y qué función tarda bastante tiempo en ejecutarse? Pues por ejemplo el callback de un setTimeout. Ya sabéis, setTimeout es una función que se espera un par de segundos o de milisegundos y luego ejecuta el callback que le pases como parámetro. Pues qué tal si muevo ese resolve dentro de un setTimeout. En este caso lo que va a ocurrir es que al cabo de un segundo se va a ejecutar esta función y esta función lo que hace es llamar al resolve de la promesa. Por lo tanto, esta promesa va a tardar un segundo en concluir. Fíjate que bien en este caso, si yo ejecuto mi node index, tarda un segundo en aparecer ese valor 42. Lo voy a volver a correr para que lo veas. Mírale ahí. Ahí está, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces aquí es donde puedes hacer lo que se te ocurra y tú luego simplemente con llamar a resolve ya lo tienes todo listo para pasárselo al den. Por simplificar, una vez más voy a hacer la de quitar la variable prom, ¿vale? Que es como normalmente utilizaremos las promesas, ¿de acuerdo? Ya sabes, tú típicamente vas a conectarlas todas así de forma encadenada, ¿vale? Para poder representar rápidamente el den y representar rápidamente el catch, ¿vale? Incluso, por cierto, cuando lo que tengas es una función generadora, que te haga un return de la promesa, ¿vale? En este caso, yo tengo aquí una función generadora que me devuelve mi promesa. Bueno, no pasa nada, yo llamo a la función generadora y lo normal será que ponga pues el punto den inmediatamente a continuación, ¿vale? Poner variables está bien, pero cuando tienes un sistema de promesas encadenadas se hace bastante confuso, así que mi consejo es que no lo hagáis si no es necesario, ¿vale? Que trabajéis directamente con el punto den y con el punto catch, ¿vale? Si intentéis bien es bastante fácil de seguir igualmente, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, yo aquí puedo devolver, pues en vez de 42, 84, y si aquí dentro pongo otro den, pues puedo volver a imprimir otro regreso de la siguiente parte de la promesa encadenada, ¿vale? En este caso, si lo ejecuto, pues como veis, aparece termina mi promesa con 42 y termina mi promesa con 84. Tened en cuenta, por cierto, tened en cuenta que por alguna razón den no simplemente tiene resolve reject, tiene que hacer un return síncrono, lo cual es un poquito raro si me preguntas a mí. Entonces, si tú quieres hacer código asíncrono acá, vas a tener que devolver otra promesa, ¿vale? O quizás yo puedo hacer aquí otra promesa, de hecho por magia de edición la voy a hacer al instante. Ahí está, que mediante otro setTimeout se espera un segundo antes de volver a devolver el doble del regreso original. Pero claro, aquí tienes que devolverlo como otra promesa, porque no te queda otra. Por alguna razón los dens sí que son síncronos. Pero fíjate cómo en este caso lo que va a ocurrir es que tú vas a resolver al cabo de un segundo 42, en el primer den vas a devolver una promesa que al cabo de un segundo devuelve otro valor y ya finalmente el den final, que es lo que cierra el tren, pues va a terminar con el segundo resultado. En este caso, si lo ejecuto, vemos al cabo de un segundo primer valor y segundo valor al cabo de otro segundo, ¿vale? Ya digo, a mí no me hace mucha gracia que el den sí que sea síncrono y que no puedas hacer un resolve reject, pero bueno, tampoco pasa nada porque puedes devolver promesas cuando te apetezca. Por último, voy a cerrar este taller hablando acerca del funcionamiento de reject, ¿vale? Simplemente a título informativo, pues para hacerlo ya del todo completo, ¿vale? Espero que no me quede muy largo porque llevo casi una hora hablando. Reject es la función de rechazo, es decir, es la que utilizas para lanzar un error. Cuando tu promesa no puede resolver satisfactoriamente, utilizas el reject para decir no puedo concluir porque ha pasado algo. En JavaScript, por alguna razón, es legal que tú hagas un throw de números, strings, de cualquier cosa que no sean errores, pero lo más aceptado es utilizar reject para lanzar instancias de objetos de tipo error. Por ejemplo, en este caso voy a lanzar un error que dice simplemente no me apetece trabajar, y esto se lanza en el reject. Esto va conectado con un catch, ¿vale? Le voy a poner .catch para tratar educadamente el mensaje de error imprimiendo mismamente su mensaje, ¿vale? Y en este caso, el resultado que se va a provocar es que cuando yo ejecute mi código, se va a disparar inmediatamente el no me apetece trabajar porque ese es el error que hemos obtenido, ¿vale? Fíjate que si pongo más cosas como por ejemplo, ha fallado porque
no me apetece trabajar, pues así es como se va a imprimir, ¿vale? Fíjate que aunque no devuelve el retorno inmediatamente, tampoco se llega a ejecutar el den. O sea, se nota muchísimo que el setTimeout se está ejecutando, pero no llega a mostrarse en ningún momento el den. Eso es porque en JavaScript las promesas, cuando tú llamas a resolve o llames a regex, es como una carrera, ¿vale? Quien llames primero gana. Tú llamas a resolve y ya con eso inmediatamente estableces que toda la promesa ha salido bien. O llamas a regex e inmediatamente estableces que toda la promesa ha salido mal y llamas al catch, ¿vale? Pero tú no puedes llamar a regex y luego llamar a resolve y esperar que se hagan los dos bloques, ¿vale? Una promesa o sale bien o sale mal. Entonces al final es una carrera. Quien llegue antes gana. Entonces lo típico en tu promesa va a ser que si no se cumplen las condiciones hagas un regex y si no hagas un resolve. En este caso, como yo estoy llamando a regex, ya da igual que al cabo de un segundo se llame a resolve. Ya llamo a regex, por lo tanto la promesa ya está zanjada. No hace falta llamar al den, ¿vale? Pero tenlo en cuenta, ¿vale? Quien llegue antes gana. No te dejes por ahí un regex suelto ni te dejes por ahí un resolve suelto, ¿vale? Siempre estudia qué es lo que estás devolviendo para hacerlo bien. Ah, bueno, antes de cerrar, voy a contar una cosa muy chula, que es que Promise tiene una serie de funciones, como por ejemplo regex. Bueno, eso no es regex. Bueno, hay muchas funciones más en Promise, ¿vale? Que algún día estudiaré en una segunda parte si acaso, pero en particular regex y resolve son dos promesas muy interesantes que lo que hacen es que tú le pasas cualquier valor, por ejemplo el número 4, y esto te devuelve una promesa que instantáneamente resuelve a lo que tú le hayas dicho. Esto lo puedes utilizar, por ejemplo, para fabricar rápidamente promesas que sabes que no necesitas hacer nada. En vez de llamar directamente a resolve, pues es más fácil que hagas promise.resolve y con eso generas artificialmente otro tipo de promesas. Pero bueno, eso son cosas que forman parte de los métodos estáticos de Promise, que eso algún día os lo hablaré porque es otro mundo, el tema de las carreras y el promisor y todo eso. Con esto por lo menos deberías haber sido capaz de obtener una base esencial sobre el funcionamiento de promesas. Entonces, poco más voy a decir por mi parte, ¿vale? Si has llegado hasta aquí, eres una campeona o un campeón, ¿vale? Espero que puedas aprovechar este conocimiento desde ya mismo, ¿vale? Que te puedas tirar a hacer promesas y a comprender su funcionamiento correctamente. Si te ha gustado, lo único que te voy a pedir a cambio es, hombre, que le des al botón me gusta. Te lo dije antes, pero por si acaso te lo recuerdo, que hay gente que no le da. Y si te ha gustado mucho, 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 mucho y quieres financiar la creación de más contenido como este, considera unirte al programa de miembros de este canal de YouTube. O no, ¿vale? Eso es cosa tuya, yo ahí no me voy a meter. Eso sí, este vídeo ha sido posible como siempre gracias al apoyo de mis mecenas, así que como dicen las normas, ahí estoy mostrando sus nombres en los créditos. Y por mi parte poco más que decir, ¿vale? Si te has quedado con ganas de más, tengo más vídeos en este canal, puedes echarle un vistazo y suscribirte si es la primera vez que revisas. Pero yo por si acaso, para que sepas dónde ir, te dejo aquí arriba algo que puede que te interese. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.